¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a una nueva semana a través de las pantallas de Antofagasta Televisión, junto a ustedes del otro lado haciendo un nuevo capítulo de Pulso. Hoy nos convoca a hablar de una temática importante que nos atañe a todos de alguna manera. Quizás usted, yo, nosotros nos vimos alguna vez involucrados en alguna situación que tangencial o más directamente rayaba con la convivencia y la violencia escolar. Vamos a estar adentrándonos en estas materias, entendiéndolos quizás como un fenómeno social, un contexto al que hemos tenido que lamentablemente ir dándole paso, ¿no? Siguiendo también lo que ha pasado a través de los medios nacionales. Nuestra región no ha estado exenta de esta situación en el último tiempo. Grandes titulares a nivel país se han tomado las principales miradas en cuanto a lo que sucede en las aulas en nuestra región y en la ciudad de Antofagasta. En base a ello vamos a intentar entender esta situación, cómo llegamos a ella y cuáles son los principales desafíos, proyectando un Chile mucho mejor en materias tan delicadas y tan trascendentales como esta. Vamos a estar de manera también un poco más somera en algunos casos, metiéndonos más de lleno también en la continuidad del programa con la ley Catherine Yoma, cuáles son los avances, cómo se dio ese contexto que dolió profundo y caló bien hondo en nuestro territorio. Para eso quiero pasar a saludar rápidamente a nuestros invitados la noche de hoy. Alonso Fernández, Seremi de Educación de la región de Antofagasta, Carolina Vargas, psicóloga que también nos acompaña, y a nuestro panelista semanal, el abogado y académico Alfredo Loyola. Como decimos constantemente acá en Pulso, la invitación queda a contar de este momento extendida sobre la mesa para que usted nos acompañe en esta hora de conversación, análisis, diálogo y debate. Iniciamos entonces una nueva semana en Pulso. Bienvenidos. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, lo dejábamos anunciado en el inicio del programa, en la presentación del tema de hoy. A ver, para hacer un poquito de contexto, ¿cómo se ha ido desenvolviendo Chile en el tema de convivencia escolar y en el desarrollo de las aulas también? En el año 2002 se propulsó la primera política de convivencia escolar en nuestro país. Luego tuvimos que saltar en el tiempo hasta el 2011 para su más grande actualización, que en algunos casos sigue rigiendo hasta el día de hoy. Hay algunas cifras que vamos a entrar también a desglosar, pero para entender este fenómeno hay que ver dónde estamos parados, no solamente a nivel de sociedad chilena, en un compendio país, sino también a nivel local como región, como ciudad. Seremi, comienzo con usted. Gracias por la amabilidad de su tiempo, siempre la gentileza de estar con nosotros. Coméntenos también, a usted como autoridad, ya que van de salida, en estos 4 años que le ha tocado estar en el gobierno, ¿cómo ha visto la evolución de este fenómeno que es preocupante y que se suma, sin duda, a una de las necesidades de rápida resolución en nuestro país? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que efectivamente es un efecto que deja también la pandemia, la no presencialidad de los niños, las niñas en el aula, que se han acrecentado muchas de estas situaciones, por ejemplo, de agresión, de violencia, hostigamiento. Nosotros desde el Ministerio de Educación tenemos un plan que se llama el Plan de Reactivación Educativa, donde uno de sus principales ejes justamente es convivencia y salud mental. Y desde eso hemos trabajado, por ejemplo, para actualizar la Política Nacional de Convivencia Educativa. Hemos también tenido una instancia nacional de presentar una ley que entrega una modernización de la convivencia educativa también, que es la ley de convivencia, buen trato y espacios educativos protegidos, que recientemente fue aprobada por unanimidad en el Senado y continúa, digamos, su trámite legislativo, que nos va a proponer y establecer un nuevo modelo de ordenamiento de cómo tratamos también la convivencia escolar y la convivencia de los equipos educativos. Y bueno, regionalmente también hemos tenido hitos claros y claves, como por ejemplo la elaboración del Plan Antofagasta, que es un programa piloto de acogida que recientemente tuvo una aprobación en el gobierno regional, que nos va a entregar más de 1.250 millones de pesos para hacer un acompañamiento psicosocial a través de profesionales, psicólogos, psiquiatras, donde vamos a tener
oficinas provinciales, por ejemplo, Antofagasta, Tocopilla, Calama, donde vamos a tener un equipo multidisciplinario para hacer un acompañamiento pertinente y profesional a los equipos educativos. Esta propuesta nace en el contexto de la paralización docente del año 2024 con el lamentable fallecimiento de la profesora Catherine Yoma, que nos mantuvimos durante 6 semanas en mesas de trabajo con los gremios y nace esta propuesta que fue trabajada desde el año pasado hasta esta fecha y que hoy tenemos una aprobación que esperemos que tenga una buena implementación y que también se transforme en una política pública ministerial y no solamente de educación, puede extrapolarse también a otros servicios, por ejemplo, como educación, donde vamos también a cuidar y a proteger y poner el foco en el bienestar de quienes enseñan, que son los profesores, los asistentes de la educación, los equipos directivos, y que son parte del diagnóstico y la radiografía del año pasado, de que teníamos problemas Sí. que justamente se enfrentaban y habían regulaciones, los reglamentos internos, los protocolos regulaban lo que ocurría entre estudiantes, pero no entre equipos educativos. Y justamente uno de los principales hitos lamentables que tuvimos como región fue este fallecimiento de esta profesora, Catherine Yoma, que nos movilizó a impulsar este proyecto que hoy tuvo su aprobación. La misma situación también hemos tenido a través de parte de esta Política Nacional de Convivencia, que hemos creado también una mesa intersectorial que se va a mantener activa mensualmente, donde hemos citado al intersector, porque creemos que esa es la forma de tratar los problemas de convivencia educativa entre todos los ministerios, entre la articulación también desde las universidades, desde Integra, Junji, Carabineros, Policía de Investigaciones, la Seremía del Deporte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Defensoría Penal Pública, Defensoría de la Niñez y una serie de Senda y una serie de instituciones que hemos convocado a esta mesa intersectorial, Sí. donde vamos a ir trabajando esta temática mes a mes. A ver, Carolina, bienvenida también, te saludo de paso. Vamos a ampliar un poco más la mirada, porque una cosa es el dato, una cosa es la cifra y otra cosa es la percepción, la sensación y hasta el relato que va quedando en la sociedad. Solamente te apunto algunos datos para entender lo que vamos a seguir conversando. Por ejemplo, el año 2023, las denuncias por maltrato entre alumnos se incrementaron 10 veces en Antofagasta. Otro dato a nivel país, ese mismo año el 72,1% de las denuncias en la Superintendencia de Educación fueron justamente relativas a convivencia y violencia escolar. Con eso sobre la mesa, con ese ya panorama bien descrito por las autoridades, ¿cómo empezamos a trabajar entonces en intentar entender este fenómeno para revertirlo de alguna manera? ¿Son casos aislados? ¿Tú lo ves como una falla más de sistema, de sociedad y algo más estructural que abordar? Bienvenida, gracias por estar. Gracias por la invitación. Primero que nada, quizás uno espera que a lo mejor no se empiece a problematizar ciertas cosas porque ocurren ciertos incidentes, ¿no es cierto? Como el suicidio de una profesora, que es bastante potente e impactante, ¿no es cierto? Entonces, ya partiendo por eso, podemos empezar a revisar qué es lo que a lo mejor estaba ocurriendo mal, qué es lo que a lo mejor no estaba funcionando bien dentro de una convivencia entre alumnos o a veces entre los profesores y los alumnos. Entonces, claramente esas denuncias hablan mucho de cómo a lo mejor los recursos o a lo mejor los profesores o a lo mejor las cosas más administrativas, la organización en sí de los colegios, el sistema educativo quizás puede estar más destinado al rendimiento, a la parte académica, ¿no es cierto? Porque también tenemos que considerar que a nivel social se miden los esfuerzos de los alumnos dependiendo de la nota que tienen, ¿no es cierto?, las calificaciones. Entonces, todo está enfocado mucho al rendimiento, a la parte intelectual, a la parte racional. Entonces, es muy difícil poder darle un espacio a la parte más psicológica, a la parte salud mental, ¿no es cierto? ¿Cómo está el niño recibiendo el conocimiento, por ejemplo? ¿Cómo es que a lo mejor se encuentra a nivel psicológico para recibir todo ese contenido que va pasando por grados, ¿no es cierto? Entonces, a veces es muy importante ir mirando, más que a lo mejor lo hayamos visto como un dato de la pandemia, sino que esto probablemente está ocurriendo hace mucho tiempo, el cómo es importante pesquisar
cómo se encuentran los alumnos a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel de sus vínculos con la familia, que tenemos que entender que los vínculos de la familia también son muy importantes para ver cómo ellos se desenvuelven dentro del aula, ¿no es cierto? No solo es responsabilidad del colegio donde están desenvolviéndose. Entonces, hay muchas cosas que a lo mejor se pierden de vista porque estamos enfocados al resultado, pero no a lo mejor a lo que, cómo están viviendo algunas cosas los alumnos y también cómo están viviendo algunas cosas los profesores también. Entonces, claramente eso que tú mencionas es un dato súper importante que nos refleja el cómo a lo mejor los alumnos y en general los niños o los profesores están viviendo emocionalmente algunas cosas y no están sabiendo lidiar, y a lo mejor no se le está dando la importancia para poder lidiar con eso de forma adecuada, que no tenga que llegar a denuncia, ¿no es cierto?, sino que hayan protocolos que en verdad yo sé que hay protocolos de convivencia, ¿no es cierto?, contra el bullying, ¿no es cierto?, hay muchos protocolos, pero a lo mejor hay algo de eso que no está siendo totalmente efectivo, que hace que efectivamente se lleguen a denuncias. Entonces, y claro, y que tenemos que entender desde el punto de vista psicológico que para que cuando una persona llega a denuncia, probablemente tuvo que pasar por muchos aspectos, niveles de estados de ansiedad, estados de angustia, estados de depresión, depresión, donde a lo mejor se sintió que era mal visto hacer la denuncia. Entonces, probablemente esa persona antes de llegar a la denuncia tuvo que pasar por muchos escalones emocionales para poder llegar recién. Entonces, la persona que ya está en la denuncia probablemente está con un estado psicológico mucho más dañado que al principio si hubiera habido protocolos más efectivos de prevención. Eso entonces, claro, qué bueno que hayan denunciado, pero también nosotros tenemos que ver en qué estado psicológico tuvo que llegar la persona para llegar a hacer la denuncia también, qué cosas tuvo que pasar también. Alfredo, bienvenido, te saludo de inmediato porque, a ver, tenemos que intentar mirar de diferentes ópticas, diferentes prismas esta situación. Y una de ellas es cómo el Estado se ha hecho o no cargo de esta problemática, porque pareciera que nosotros como sociedad chilena, cuando hay casos muy bullados en la prensa, muy mediáticos, decimos, mira, este caso es que no lo vimos venir. Mira, nos sorprendió, no sabíamos que esto iba a pasar. Estamos acostumbrándonos a una cultura más reactiva que preventiva. Una cosa es eso y otra cosa es la aplicabilidad de las leyes. Hay normativas que quizás para muchos, en algunos casos, están medio desactualizadas u obsoletas pensando en principio los 2000 versus el 2025. ¿Cómo se está haciendo cargo el Estado finalmente? Vuelvo y repito la primera pregunta. Bienvenido. Sí, gracias Eduardo. La verdad es que sí, lamentablemente nosotros nos hemos encontrado con un Estado reactivo, con legislación reactiva, o sea, partiendo por la ley 20.536 sobre violencia escolar, que más que nada es prácticamente un apéndice del Código Penal en asuntos de violencia escolar, lo que respecta, sobre todo hace referencia al alumno y no hace un enfoque tratamental. Yo creo que ese es también el gran problema que tiene esa legislación, que lo conversaremos, ¿cierto?, y más en detalle más adelante, pero el gran problema que tiene, yo diría que se enfoca solamente en el alumno, en el estudiante, en el daño que pueda sufrir, ¿ya?, pero no se enfoca en otros entes dentro de lo que es la escuela, dentro de lo que es el colegio, que es el docente, el profesor y el funcionario. Entonces debe haber un enfoque tratamental. Por otro lado, precisamente la gran problemática que tiene la legislación en esta materia es que no tiene políticas preventivas en estas materias. Protocolos que fije lineamientos estandarizados en las distintas escuelas y colegios de protocolos unitarios para combatir todo lo que son las prácticas como el bullying, ¿cierto? Eso en primer lugar. En segundo lugar, tiene que haber también protocolos, o sea, tiene que haber manejo de conflictos. Yo creo que también ese es otro punto sumamente importante, que esto no solamente se solucionan con los castigos, sino que hay que buscar las maneras de cómo llegar al diálogo y cómo solucionar instancias mediante la conversación. Existir también, tiene que haber también una capacitación hacia los docentes, hacia los profesores, para cómo enfrentar estas situaciones. Tomo lo que dice Carolina, el gran problema que tenemos nosotros es de que estamos enfocados desde un principio en el rendimiento, más enfocado en que nuestros niños saquen un buen puntaje en el CIMSE, en el PAE, ¿cierto? Pero no se enfocan también en el desarrollo emocional, social de nuestros menores. Entonces, yo creo que gran parte de la enseñanza implica también la formación de los valores, la formación de un ambiente amistoso,
de sana convivencia entre entre los estudiantes, y eso implica que exista también tolerancia, respeto, que se genere ese ambiente, y eso es, los profesores deben tener ahí un rol primordial. A ver, Seremi, cuando uno trata de desglosar punto por punto el proyecto de ley que usted recién menciona al inicio de su comentario, propone varias cosas. Yo destaqué algunas. Por ejemplo, la creación de un coordinador de convivencia educativa, cambiando el concepto de convivencia escolar por educativa, para hacerlo más amplio. El resguardo a la autoridad pedagógica, el deber preventivo y de actuación, todo esto en base a diferentes derechos. Yo me quedo con lo que dice Alfredo y se lo pregunto. ¿Cuán importante ha sido para ustedes como autoridad del Ministerio tratar de entender también las demandas y los requerimientos de los profesores? Hace poquito vimos varias marchas justamente a nivel nacional exigiendo, pidiendo que vuelvan a tener un rol preponderante en la sala de clases, pero desde el respeto también, no solamente la violencia entre los alumnos, sino también contra los profesores. Bueno, creo que esta ley propone eso, devolver autoridad a los profesores, no autoritarismo, autoridad, un respeto. Sobre todo lo que busca la ley es quitar el espacio de la violencia, el hostigamiento, el bullying, de cualquier manera, ejercida desde estudiante a profesor, de profesor a estudiante, de todos los niveles, mediante un trabajo en red, un trabajo sabiendo y reconociendo que estos problemas no pueden abarcarse solamente desde educación o desde el Ministerio de Educación, amplía el espectro a todo el Estado, a todas las autoridades, a todos los ministerios que intervienen directamente en la formación de los estudiantes, y no solamente a ellos, sino que también a las familias, a los mismos apoderados. Nosotros queremos que los establecimientos educacionales primero sean espacios de bienestar. Y eso no solamente involucra que no existan violencia, sino que existan todas las condiciones para que los estudiantes se desenvuelvan de la mejor manera, reconociendo que tiene un impacto significativo en los aprendizajes y en los resultados también. Y en ese sentido, primero se devuelve la autoridad a los profesores, pero también, como tú dices, todos los establecimientos que tengan o que vayan a tener subvención por parte del Estado deben tener la obligación de tener un coordinador de convivencia educativa, ya no escolar, porque reconoce todas las trayectorias educativas, desde la educación inicial hasta la educación superior, cosa que hasta el momento no es obligatorio. Los establecimientos pueden o no tener encargados de convivencia educativa, y al mismo tiempo no solamente un encargado, sino un equipo multidisciplinario que se ponga a disposición de la convivencia educativa, porque sabemos y reconocemos que una sola persona no puede lidiar con todos los conflictos que se originen dentro de un establecimiento educacional. Hay establecimientos con más de 1000 matrículas, con muchos profesores, con muchas familias, apoderados, y sobre todo que necesitamos un equipo que esté conformado y que tenga todas las competencias técnicas, profesionales y humanas para ir resolviendo estos conflictos, y no solamente lo dejemos en una sola persona, y al mismo tiempo el Estado se hace presente en la resolución de estos conflictos, entregando y digamos la responsabilidad y la corresponsabilidad de todos los ministerios en los temas de convivencia educativa, porque hay temas que se generan al interior, otros al exterior, otros que son por causa o contiendas que se originan en el aula, pero si es que el conflicto explota o se manifiesta al exterior de los establecimientos. Durante el año pasado lo vimos, muchas de las discusiones eran de quién es la responsabilidad, si es del director, si es del profesor, si es de la escuela, del sostenedor, del ministerio o de la seguridad pública, pero hoy día estamos hablando en esta mesa de comunidad educativa protegida de la corresponsabilidad. Somos todos responsables dentro de nuestras facultades, nuestros límites, nuestros recursos, de los procesos educativos. Y al mismo tiempo esta ley establece un observatorio de convivencia educativa, levantando análisis, entregando informes a las seremías, a los departamentos provinciales, a los directores, para ir estableciendo mejoras en las estrategias, en las acciones, en los programas, en
digamos, en los protocolos, porque sabemos que estos fenómenos se manifiestan de distintas maneras. Hoy día la tecnología puede ser también una herramienta pedagógica, pero al mismo tiempo una herramienta de hostigamiento, por ejemplo. Sí. Por lo tanto, en la medida que evolucionan las formas de ejercer violencia, también deben evolucionar las acciones y las prevenciones y los protocolos. Por lo tanto, este observatorio va a estar analizando las tendencias, entregando insumos para que se tomen de mejor manera y colaborativamente las acciones. Pero queremos devolver el rol de mediación también que antes existía y que hoy no existe en los establecimientos educacionales. Perfecto. Con esa reflexión del Seremi Fernández nos vamos a la pausa, la primera de esta noche. A la vuelta entramos ya en materia de conversación referente a la ley Catherine Yoma y algunas acepciones que usted tiene que manejar en la casa para entender el fenómeno en lo global y también en lo puntual. Pausa y seguimos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Ya vamos a entrar de lleno a desglosar materia legal, ¿no? Esta disposición legal llamada Catherine Yoma. A ver, Caro, me había quedado pendiente también algunos conceptos clave que tiene que ver con el manejo socioemocional en el aula. Estamos hablando de cifras, de datos, de leyes necesariamente, pero vamos al punto quizás más de fondo. ¿Cómo trabajar a nivel de sociedad, a nivel educativo, pero a nivel también de familia? ¿Cómo ves tú que se puede empezar a resolver desde otras perspectivas? Porque hay algunos que se oponen a que todo tenga un carácter punitivo, o sea, un castigo, y algunos que dicen que eso no va a cortar este fenómeno, al contrario, lo podría agudizar todavía más. ¿Cómo se ve desde el manejo en el aula a nivel socioemocional, entendiendo todas las diferentes realidades de los establecimientos educativos y de sus estudiantes? Bueno, y yo creo que como que partir en dos partes algo, ¿no es cierto? Que uno tiene que ver con los alumnos y otra tiene que ver con los docentes. Y la primera parte, bueno, de pronto también los niños claramente son seres humanos que tienen que ser protegidos porque todavía son vulnerables, están a cargo de los adultos, dependen de un adulto, ¿no es cierto? Y en este caso dependen de un adulto que vendría siendo el profesor. Y de pronto dentro del aula también se le puede dar un nivel de responsabilidad muy alto a los profesores en muchos aspectos también, ¿no es cierto? Por pasar mucho tiempo con ellos, pero el cual tienen claramente, ¿no es cierto? Tienen una responsabilidad académica también, a veces son los primeros confidentes, las primeras personas con las que ellos hablan, ¿no es cierto? A veces tienen más confianza en los profesores que en sus propias familias. Entonces, también tenemos que entender que aunque a lo mejor las familias quieran cumplir un rol importante, al final con el que pasa más tiempo es con el profesor. Entonces el profesor también tiene que cumplir un rol bien potente, no solamente de enseñar en la parte académica o intelectual. Entonces, entendiendo que eso igual es un rol que ojalá el profesor pueda estar bien nutrido emocionalmente, bien estable también, por lo tanto tienen que haber recursos para que él también pueda estar estable para poder ejercer ese nivel de rol, ¿no es cierto? Porque no es solamente educativo, pero ya entendiendo eso, pero el niño también es importante, aunque se le delegue mucho esa responsabilidad a los profesores, es muy importante también el cómo cultivar el ambiente de convivencia en la misma casa, ¿no es cierto? Que es el hogar de donde vienen los niños. Entonces, ahí se hace súper importante el poder trabajar en la convivencia familiar, ¿no es cierto? Donde los niños puedan tener un espacio donde se sientan refugiados, contenidos, escuchados, ¿no es cierto? Después que salen de sus clases, ¿no es cierto? Poder tener alguien con quien conversar, desahogarse, poder contar qué les pasó, cómo se sintieron, porque también ese es un filtro que les permite a los papás pesquisar si algo está sucediendo antes de llegar a las denuncias, ¿no es cierto? Antes de poder trabajar eso dentro de la familia, y también le da un soporte emocional muy distinto para que el alumno llegue de otra forma también al colegio, ¿no es cierto? Ese es como el primer trabajo, ¿no es cierto? Tenemos que entender que la casa es el primer sistema vincular, educativo, de refugio, primer sistema social que como seres humanos tenemos. Y después vamos al colegio, que es el otro sistema social que tenemos. Entonces, si transitamos un poquito medios complicados del sistema de familia al educacional, igual se nos hace un poquito más difícil la pista, como se podría decir, como niños, ¿no es cierto? Entonces, ya teniendo eso, qué bueno poder fortalecer la comunicación y el trabajo de expresión emocional en la casa, en el hogar, ¿no es cierto? Que es el primer sistema social que tenemos. Y ya estando en el colegio, ¿no es cierto? Podemos tener niños que confían, que sí se les puede dar las herramientas para que puedan confiar en unos profesores que a lo mejor se puedan sentir más estables, más tranquilos.
entonces mucho mejor. Ahora, esta es la otra parte, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos para que esos profesores puedan estar más estables, más regulados emocionalmente? Porque tenemos que tener en cuenta que el trabajo del profesor, como les decía, no es solamente entregar información académica, también implica un nivel de sostener a un alumno emocionalmente. A veces hay profesores que tienen que sostener a sus propios alumnos en crisis, en complicaciones, a veces profesores que ven a su alumno en situaciones que no han desayunado, que no han almorzado, muchas realidades que a lo mejor me ha tocado conocer, y de pronto ellos tienen que hacer toda esa contención en un solo momento. Entonces, y entender que el profesor también es un ser humano, que también tiene su vida personal, no solamente está trabajando ahí sosteniendo a sus alumnos. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en que también se puedan brindar los recursos suficientes al profesorado para que ellos también puedan ejercer ese nivel de contención emocional, de enseñar de una forma que pueda llegar de una forma más efectiva al alumno? Entonces, claro, ahí yo veo esos dos puntos importantes. Puntos claves para empezar a discutir lo siguiente. A ver, Alfredo, vamos de lleno al tema legal. Yo solamente quiero leer lo referente a la ley sobre violencia escolar del año 2011. En resumen, los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a que se respete su integridad física, psicológica y moral. Y vaya que esta última premisa ha estado bien fisurada en el último tiempo, ha quedado en entredicho, bien lo sabemos, el caso de la profesora Catherine Yoma, que deriva en esta ley homónima. En lo medular, ¿cómo funciona esta ley? Tiene algunos vacíos, hay que seguir actualizándola, seguir puntualizando en algunas cosas. Coméntanos para entender en qué nos estamos moviendo también a nivel sociedad, entendiendo que se cumple un año de su entrada casi en rigor, ¿no? Claro, mira, respecto a la ley Catherine Yoma, al final, la ley Catherine Yoma viene haciendo la perfección, ya detallando, especificando lo que es precisamente lo que tú mencionabas, que está muy bien, ¿cierto? La protección a los profesores. El asunto va en que no existía eso en la antigua ley 20.536, no estaba detallado respecto a cómo se puede amparar al profesor frente a situaciones de agresión, de acoso, bullying, situaciones diferentes que puedan ocurrir en la sala de clase. Por otro lado, acá hay 3 puntos, yo diría, importantes que tiene esta nueva ley. En primer lugar, los protocolos obligatorios y estándares mínimos para todos los establecimientos respecto a este tipo de conflictos. Por otro lado, también va a haber una fiscalización fuerte por parte de la Superintendencia de Educación. Va a tener un rol más activo en la fiscalización y aplicación de la normativa. Entonces, es sumamente importante eso. Y en tercer lugar, y me parece tal vez lo más significativo y lo que más marca la diferencia respecto a cómo era la legislación anteriormente, se busca acá eliminar la discrecionalidad, que esto quede acá y se tape bajo la alfombra, ¿cierto? Y que esto quede en 4 paredes y que esto no se ventile, sino que se busca eliminar la discrecionalidad y la desigualdad en la respuesta a las agresiones. ¿Por qué? Porque generalmente en liceos, establecimientos donde existe un entorno socioeconómico más bajo, se tiende a aumentar los conflictos y disminuyen las soluciones. Lamentablemente. Entonces lo que se busca acá es que exista un procedimiento igualitario, que no exista desigualdad de respuesta por parte de las autoridades sobre las agresiones que sufren docentes, estudiantes, funcionarios. Entonces, me parece que en ese aspecto la ley Catherine Yoma perfecciona lo que ya está establecido como principio dentro de la ley de violencia escolar. Y lo más importante de todo, no lo deja como una mera letra muerta. Si al final les terminaba siendo letra muerta, no había una forma en cómo enfrentar estos problemas. Por eso era sumamente importante que existieran que se detallara de qué forma se iba a enfrentar estos inconvenientes. Por otro lado, la ley Catherine Yoma se acerca al objetivo que se pretende de tener un enfrentamiento más preventivo, precautorio respecto a estos problemas. ¿Por qué? Porque los protocolos precisamente permiten que se enfrente esto desde un enfoque preventivo y no reactivo. La aplicación de sanciones al final es ya cuando el daño ya está hecho. Lo que buscamos es precisamente que el daño no ocurra. Hemos visto casos horribles ahora en el último tiempo de agresiones a profesores. Sí. Por ejemplo, lo que pasó, ahora recuerdo, por ejemplo, el caso de un profesor que porque le comunicó a un alumno que había repetido curso, recibió una golpiza atroz.
Entonces, y por otro caso, el caso de un niño que fue empalado, o sea, fue horrible y Sí. estamos viendo casos sumamente crueles en el entorno de clase. Lo último caso ocurrió en Melipilla, que fue un chico que murió apuñalado. Ahí tal vez yo haría una observación. Yo creo que enfrentar este asunto no solamente está dentro del entorno del colegio, sino que también hay que verlo como se ve, por ejemplo, en materia laboral, cuando uno habla accidentes con ocasión del trabajo, los daños también hay que verlo con ocasión de la realidad escolar. Correcto. Entonces, tanto dentro como fuera de clases debe haber un rol preventivo y también de medidas duras contra quienes cometen estas infracciones, contra quienes cometen actos de bullying. Me parece que hay que ser sumamente severo y riguroso en esta materia. A ver, Seremi, cuando hablamos de la puesta en marcha de la ley Catherine Yoma el 2024, este nuevo proyecto de ley que está recientemente aprobado, ¿usted siente como autoridad, siente quizás la visión del ministro Cataldo también a nivel central, que esto podría favorecer el clima escolar mucho más equilibrado, puede ayudar en algo? ¿Cuál es la implicancia que tiene finalmente en la convivencia educativa, teniendo en consideración que Antofagasta, que es una de las regiones que suma mayor número de casos de violencia grave contra profesores también, en el último tiempo, el próximo año enfrenta un desafío crucial, que es la demunicipalización del sistema educativo y el traspaso de los SLEP? ¿Cuál es el principal desafío de aquí al próximo año, al menos en lo inmediato? Bueno, efectivamente, durante el año pasado, cuando en la paralización docente y Sí. a raíz y en el contexto del fallecimiento de la profesora Catherine Yoma, nosotros tuvimos varias acciones y una de esas también es reunirnos con los parlamentarios de la región, quienes están levantando y elaborando proyectos en torno a presentar una ley Catherine Yoma, y en ese sentido sale desde la región, en la cual nos reunimos con el diputado Sebastián Viela, diputado Jaime Araya, y también con la hermana de Catherine Yoma, con Karina, Sí. en la Seremía de Educación, y intentamos que saliera una sola propuesta de proyecto de ley Catherine Yoma. Esto fue presentado al Congreso, también participaron otros diputados también en esta elaboración y firma de la ley, y la ley de convivencia educativa y espacios educativos protegidos, que está actualmente en el Congreso y que fue aprobada recientemente, es un compilado de varias iniciativas legales, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, y una de ellas es esta ley Catherine Yoma. Por lo tanto, tiene una significación muy importante y relevante para Antofagasta. Es por eso también que bueno, la hermana de Catherine Yoma también fue convocada a la moneda cuando se ingresa el proyecto de ley de convivencia educativa. Creo que efectivamente un proyecto que va a tener un alto impacto porque pone el foco también en las relaciones y en la protección al docente y a los equipos educativos, cuando todas las iniciativas legales y ministeriales siempre resguardaban también a los estudiantes, Sí. entendiendo que al interior de un establecimiento educacional como comunidad educativa son todos los integrantes forman parte de una comunidad educativa. Y siempre hemos dicho, es donde mayor colisión de derechos existen de un establecimiento educacional, siempre hay pugnas de derechos y hay que tener los mecanismos de resolución. Nosotros hemos trabajado en varias mesas de devolver la autoridad, pero también devolver la capacidad de resolver conflictos en los establecimientos educacionales. Actualmente el conflicto sale muy rápido del aula. Habiendo una contienda, una contingencia, inmediatamente llega, por ejemplo, al director del establecimiento y posteriormente a la Superintendencia de Educación, que también inicia un proceso indagatorio para ver si se aplicó el reglamento interno, el protocolo, si las sanciones que fueron, digamos, interpuestas por el establecimiento son adecuadas, son proporcionales, si es que hubo un debido proceso, pero efectivamente se analiza el proceso, la sanción. Nosotros queremos que existan mecanismos de resolución que resuelvan el conflicto y que justamente se restaure el bienestar dentro del aula. En ese caso, y en esas mesas nosotros queremos citar también al profesor jefe, citar al mismo estudiante, Sí. a las familias, para tener estas conversaciones también con ellos y que el conflicto, si bien puede tener una resolución y una
y un proceso que debe tenerlo, nosotros queremos que el conflicto se resuelva. Y eso es lo que hoy día no está garantizado. Claro, ¿por qué se lo planteo, Seremi, también Carolina, para que después pueda complementar la opinión de la autoridad? Porque cuando uno revisa, Seremi, en la última semana esta agenda corta de 6 puntos resumidos, el petitorio nacional y regional de los profesores en sus paralizaciones, uno de los puntos claves que me llamó personalmente la atención, y a título personal lo menciono, es cuando dicen resignificar o revalidar el rol del profesor jefe, pero en base a que se sienta seguro y protegido. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos que estar pidiendo eso como sociedad, es porque estamos chocando contra un muro muy fuerte. Y pareciera también, Carolina, y acá tu mirada desde el nivel de tu expertise, pareciera que lo que vemos, ese clima de violencia en la sociedad, en las calles, en las poblaciones, en las esquinas, se extrapola y se lleva también al aula. Entonces, claro, con sus diferencias, por supuesto, pero pareciera que si hacemos un símil encontramos varias coincidencias. Lo que pasa fuera a nivel social, después también lo lleva a los alumnos a la sala, entre pares y contra los profesores también, ¿no? Hay una sensación país bien difícil de diagnosticar. No sé, Seremi, si quiere referir algo, o Carolina, en base a esa reflexión. Sí, bueno, efectivamente el rol debemos destacarlo, el rol del profesor, cuando ellos en una agenda corta, que es a nivel nacional, dicen que se sienten desprotegidos, que trabajan en un ambiente que no es de bienestar, que no tiene la seguridad. Nosotros debemos cuidar primero a los docentes y a los equipos educativos, porque ellos son los que cuidan a nuestros estudiantes. Bien decía Carolina del rol del educador y del establecimiento educacional, que viene también a reforzar lo que hacen las familias y muchas veces también a suplir la ausencia de las familias o de los padres. Por lo tanto, el rol del educador debemos también nosotros fortalecerlo. Nosotros hemos tomado una acción regional y en ese sentido que fue este plan Antofagasta, que fue elaborado el año pasado, que hacía una revisión de todos los protocolos y reglamentos internos de los establecimientos educacionales de la CMDS, que vimos que no tenían la presencia de protocolos en conflicto entre equipos educativos. Por lo tanto, hubo una revisión y el siguiente paso fue este proyecto que ingresamos al gobierno regional, que hoy día vamos a tener dispositivos y oficinas provinciales de apoyo psicosocial con especialistas, psiquiatras, que hoy día, y psicólogos y equipos profesionales que van a primero contener y después hacer un acompañamiento real y efectivo a las necesidades, para sobre todo proteger también y poner en valor la labor docente. Creo que eso ha sido muy bien recibido por los profesores acá. Carolina, muy breve antes de la pausa, tus reflexiones también de lo que venimos hablando. Sí, es muy importante. Bueno, todos trabajamos, ¿no es cierto? Y en nuestro lugar de trabajo, que es como casi nuestro segundo hogar a veces, ¿no es cierto? Porque pasamos la mayor parte del tiempo a veces ahí que en nuestras casas. Necesitamos una cierta seguridad para poder hacer nuestro trabajo, ¿cierto? Entonces, para poder sentirnos seguros necesitamos a alguien que nos pueda estar respaldando, saber si alguien puede cuidar de nosotros. Y cuando eso no pasa, nos podemos sentir en un estado de vulnerabilidad muy importante, muy grave. Y la vulnerabilidad llama mucho a trabajar con miedo. Entonces, si uno trabaja con miedo, también trabaja muy a la defensiva. A veces trabajamos como poniéndonos escenarios terribles de lo que nos puede pasar. O sea, nuestra mente con miedo está muy interferida. Y eso significa que probablemente nuestro trabajo no va a estar fluyendo de una forma natural, tranquila, no vamos a estar transmitiendo de forma adecuada lo que tenemos que hacer. Entonces, qué importante es poder tener los resguardos y sentir que alguien nos puede estar apoyando para que ese miedo y esa alerta pueda disminuir y ocuparnos de, en este caso los profesores, poder enseñar y ser esa contención y ese cuidado para los niños. A ver, antes de la pausa vamos a revisar un flyer, una imagen que circuló en redes sociales hasta la mañana de hoy, de este colectivo, de este movimiento social que ampara a la ley Catherine Yoma. Decía lo siguiente: a contar de hoy, lunes 16 de junio, a las 8:30 de la mañana, en el Tribunal de Juicio Oral de lo Penal de Antofagasta se llevó a cabo, lo hablamos ya en pasado, el juicio contra el apoderado que agredió a Katy en muchas formas de carácter grave. Exigimos enérgicamente que haya justicia para Katy y que por ningún motivo esto quede impune. La violencia en los trabajadores de la educación, sobre todo profesores y profesoras, no cesa. En las últimas noticias se han visto involucradas armas y violencia psicológica y física que han causado daño severo por el simple hecho de hacer su trabajo. Según tenemos entendido, esto también se va a replicar mañana martes en una doble jornada de juicio oral
contra el hasta ahora sindicado, lo hablamos en potencial como posible responsable de las situaciones que originaron el lamentable deceso de la ex profesora. Nos vamos a la pausa y luego entramos también a hablar de los desafíos en la formación de escuelas seguras y respetuosas en un país que necesita urgentemente poner estos dos conceptos como bandera social. Pausa y seguimos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Estamos haciendo un nuevo capítulo de Pulso, iniciando la semana a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Gracias por estar del otro lado junto a nosotros. A ver, Alfredo, en base a los resultados de la última prueba CIMSE, el 64% de los estudiantes de sexto básico del país aseguraron haber sido víctimas de burla o molestia de sus pares. Un 60% de los alumnos un poco más pequeños de cuarto básico dice sentirse o haberse sentido aislado o excluido o excluida. En base a eso tenemos que entender que para generar ambientes respetuosos también hay que entender todas las formas de violencia que hoy en día están presentes, no solamente en la sociedad, sino también en estas mini sociedades que se forman adentro de una comunidad educativa. Una de ellas tiene que ver con una violencia quizás física, verbal, emocional, pero hay otros puntos que la ley de repente no conoce tan bien y en eso tenemos que trabajar todos juntos como país. Por ejemplo, el ciberacoso y otras formas en base a la utilización o la mala utilización de herramientas tecnológicas. Cuéntanos un poquito de eso, que también es interesante para que los apoderados que nos están viendo en la casa entiendan la dimensión de poner atajo en algún tipo de práctica. Agradezco la pregunta, Eduardo. Efectivamente, hay distintos tipos de violencia. Claro, en primer lugar, nosotros tenemos la violencia física, que ya es la agresión, ya que genera una lesión al cuerpo directa. Por otra parte está la agresión psicológica, que tiene que ver, claro, con la humillación, la ofensa, la denigración, ya, que genera un deterioro en la moral del alumno. Y ya estamos viendo ya otros tipos de violencia que ya van acorde a lo que son nuestros tiempos, como por ejemplo el ciberacoso, que en parte también va con lo que es la agresión psicológica. Al final siempre hay una mezcla de ambos, físico, psicológico, de repente se dan estas situaciones de agresiones mixtas. Pero el ciberacoso ya es lo que más ha preocupado en el último tiempo, porque estamos nosotros en el mundo de la globalización de las redes sociales y todo ahora se viraliza. Entonces, cualquier ofensa, agresión, después esto se viraliza y lamentablemente estas humillaciones, vejaciones hacia un estudiante terminan repercutiendo, incluso llegando hacia, no sé, en redes sociales a nivel masivo. Entonces, es sumamente preocupante y hay que tener en consideración cómo también, y es importante mencionarlo, cómo se han dado serias tasas de suicidio producto de estos terribles casos. Entonces, por eso es que es importante, si bien la ley 20.536 de violencia escolar trata el asunto del ciberacoso, creo yo que hay que perfeccionarlo considerando el rol precautorio en estas materias. Creo yo de que los profesores, los docentes, deben tener esa capacitación en asuntos de generar una empatía y un respeto por las distintas realidades, por un respeto a quienes son neurodivergentes. Es importante también que se genere esa cultura dentro de los establecimientos, que existen distintos perfiles de personas y cada perfil debe ser respetado. Entonces, no hay, por así decirlo, un modelo de persona respecto de otro. Y ese es sumamente importante, que se genere ese ambiente. Por eso es muy importante que existan una colaboración por parte de los docentes, de los padres y de los mismos alumnos. ¿En qué sentido me refiero a los alumnos? Que los alumnos no deben guardar silencio cuando ven actos de acoso, de bullying por parte de un alumno respecto a otro. Debe haber un ambiente donde exista una colaboración y que se tenga claro como un mensaje uniforme de que ciertas conductas están mal. Y eso también va, y por otro lado, y esto lo he mencionado anteriormente, el rol de la familia es preponderante frente a esto. ¿Por qué? Porque esto viene de la misma Constitución. Cuando hablamos del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, los primeros que educan son los padres respecto a su hijo. Entonces, los valores, la formación, cómo se moldea y se desarrolla un alumno, parte por el padre respecto a sus hijos. Entonces, es súper importante el rol de los padres aquí. Y frente a la ausencia, es importante que los profesores cumplan ese rol,
inculcando valores, generando conciencia, para generar un entorno y una convivencia pacífica dentro de los colegios y escuelas. A ver, Seremi, me quiero quedar con el concepto que deslizó recién Alfredo, que tiene que ver con la inclusión también. Entender que hay muchas formas de neurodivergencia en las aulas, que muchas veces los profesores no dan abasto. Son escuelas o colegios con 40 o más alumnos por aula. Entonces, claro, ¿cómo se puede trabajar o si se está trabajando en la formación de profesores especializados en algún tipo de tratamiento, manejo de contención de alumnos con alguna neurodivergencia o que necesitan también ser incluidos? Porque muchas veces los ataques que vemos por la prensa vienen justamente de alumnos descompensados que agreden a sus pares, a sus profesores, pero pareciera que muchas veces se trabaja en atacar los síntomas, pero la enfermedad todavía sigue por abajo, ¿no? Y es ahí donde hay que entrar a trabajar. ¿Cómo se puede revertir eso cuando de repente los recursos tampoco dan el abasto? Bueno, creo que se puede. Primero se puede, es un acuerdo que todos debemos tomar como con este concepto de corresponsabilidad desde las familias, desde los profesores, los directores, los ministerios y sobre todo, bueno, todo el ecosistema educativo debe trabajar en transformar a los establecimientos educacionales en espacios de bienestar en general. Si es que tenemos, por ejemplo, los conceptos de inclusión, inclusión no solamente darle acceso a la educación, cumpliendo el derecho a la educación que dice Alfredo. En este caso, no solamente es darle el acceso, sino que también es transformar todo el espacio para que estas personas se sientan incluidos. Y sentir incluidos también es no atentar contra ellos, no tener hechos de violencia, pero también acomodar toda la infraestructura, tanto de las aulas, los espacios, para que ellos, para ejercer realmente la inclusión. Nosotros hoy día tenemos una ley de inclusión. Esta ley de inclusión no solamente, por supuesto, depende del Ministerio de Educación, sino que del Ministerio de Salud, del Ministerio del Deporte, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Hoy día tuvimos una jornada respecto de esto, de cómo aplicamos de mejor manera esta ley en el hospital regional de manera intersectorialmente. Hay que poner recursos adicionales, hay que tener la voluntad de hacerlo, pero creo que es algo que definitivamente se puede ejercer. Debemos poner el foco en los niños y en ese sentido no escatimar en las acciones que hay que tener para que ellos se sientan incluidos realmente. A ver, Carolina, en ese tema cuando hablamos también de capacitar continuamente, no solamente a los profesores, sino que darle espacios donde las familias se sientan incluidas en las comunidades escolares. ¿Por qué te lo pregunto? Porque de repente uno le queda la sensación, tú me podrás contradecir o no, que de repente quizás las familias han delegado mucho la responsabilidad de la formación valórica y de otro tipo a los establecimientos educacionales. Quizás se le endosa mucho la responsabilidad del profesor de ser quien forme a la persona más allá de lo estrictamente académico, sino que a nivel personal, y quizá ahí también hay una piedra de tope, porque tampoco es que estemos muy bien preparados para saber desenvolvernos de manera más general en un aula. ¿Cómo trabajamos a nivel socioemocional esas habilidades para generar redes de contención? Vuelvo y repito, al interior del aula, que es ahí donde hay que seguir focalizando los esfuerzos, Carolina. Primero, claro, eso es súper importante porque a veces puede suceder que hay dinámicas familiares donde los padres pueden estar muy estresados. Principalmente se puede ver como en diferentes aspectos, en diferentes niveles educativos, en diferentes estados sociales, ¿no es cierto? Entonces podemos ver familias muy estresadas por diferentes problemáticas. Entonces eso hace que los padres no estén muy disponibles emocionalmente para cuidar de sus hijos y sostenerlos y estar refugiándolos y cuidándolos y atenderlos, ¿no es cierto? Entonces ahí pasa que de pronto el sistema educativo viene a cumplir un rol muy importante para los niños, ¿no es cierto? Y ahí puede pasar eso mismo que dices tú, donde se desplaza a veces esa responsabilidad de contención, de ayuda, de cuidado en muchos aspectos a los profesores, ¿no es cierto? Porque son el adulto disponible que está todos los días más tiempo que los mismos papás, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí entonces caemos en un estado, bueno, ¿cómo vamos a ayudar también a los profesores para que puedan sostener ese tipo de dificultades también? O también poder, como dices tú, ayudar a la misma familia a ser consciente de que si bien el profesor puede sostener, ayudar o poder
momentos o auxiliar, ¿no es cierto?, a los niños en diferentes situaciones complejas porque justo el papá no estaba ahí. Claro que se puede entender, pero no puede ser la única y absoluta y 100% contención de un niño, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno poder poner a conversar un poquito a la familia, incluirla, ¿no es cierto?, en cómo pueden trabajar los profesores con los apoderados, en este caso los papás, ¿no es cierto?, para que puedan trabajar más en red de cómo ayudarse entre ellos, ¿no es cierto? Porque creo que al final, si bien son sistemas sociales como muy distintos, ¿no es cierto?, uno es el de la casa y otro es la parte educacional, pero los dos están unidos por un niño, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo la mejor forma es poder trabajar en conjunto para que ninguno de los dos sistemas se pueda sobrecargar también? Carolina, quiero seguir esa línea solamente para profundizar en algo que me llamó la atención también, revisando un poco los puntos que teníamos a conversar. A convivir se aprende, se puede generar una convivencia sin tener que apelar a la violencia necesariamente, porque de repente uno dice, ¿por qué esta situación nos explotó en la cara? Este fenómeno nos golpeó tan fuerte y fue un golpe al mentón. Esa violencia se aprende repitiendo patrones en la familia, que los niños están demasiado expuestos a sobreestimularse de manera violenta quizás en la sociedad. Son situaciones aisladas y puntuales que revientan adentro del aula. ¿Cómo se convive sin violencia quizás en una sociedad que está muy virulenta además? Se puede aprender a convivir de forma respetuosa, ¿no es cierto? Hay reglas de convivencia que a veces no se respetan. Sin embargo, puede pasar que lo primero que tenemos que hacer es como psicoeducar, como se dice, ¿no es cierto?, al principio. ¿Cuáles son las cosas que a lo mejor estamos faltando de la convivencia, ¿no es cierto? Como dices tú, hay mucha estimulación respecto a cosas de redes sociales, que donde la violencia es como muy avalada, donde a lo mejor el tener rabia, donde a lo mejor, como dicen, poner límite de forma violenta es como súper aplaudido, ¿no es cierto? Entonces hay un entorno social que valida mucho estos aspectos de denunciar de forma violenta o el reclamar de forma agresiva, ¿no es cierto? Entonces es como igual ir deconstruyendo un poquito esa perspectiva de que no tenemos por qué llegar a esa instancia, incluso a lo mejor podemos educarnos, ayudar en los sistemas educativos que nos puede ayudar a psicoeducar, a prevenir, ¿no es cierto?, hacernos conscientes de cuáles son las primeras instancias, cuáles son las primeras señales de violencia psicológica, cuáles son las primeras señales de a lo mejor que está pasando algún nivel de violencia psicológica, sexual, incluso violencia física. A veces no tiene por qué ser algo tan grande, a veces puede ir de a poquito, ¿no es cierto?, de forma sutil, pero nos damos cuenta cuando ya estamos envueltos en algo más grande. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar a eso? Entonces, quizás es muy importante partir por lo primero, que es como la prevención, la promoción más que nada, ¿no es cierto?, empezar a educar desde antes qué es lo que es violencia, ¿no es cierto?, que todos podamos estar como compartiendo como el mismo código, ¿no es cierto?, como la misma regla. Esto es lo que es violencia. Todos estábamos reunidos, familia, apoderados, docentes, niños, entendiendo la misma información, ¿no es cierto? Entonces, a veces hacen charlas donde se citan solamente a los niños, charlas donde se citan solamente a los profesores, charlas donde se citan solamente a los apoderados. Y deberían hacer quizás cosas que permitan que todos estén entendiendo la misma información y que luego se creen momentos de reflexión, ¿no es cierto? Más momentos así donde las personas puedan entender la misma información y poder cerciorarse de que entendieron lo mismo. Es parte de promover la conciencia para no llegar a esos niveles, como dices tú, Claro, de denuncia más agresiva. Seremi, ¿cómo se está trabajando también a nivel regional, pero en las 8 comunas restantes? Porque nos quedamos mucho, ¿no?, con el centro de atención de Antofagasta, como la ciudad más populosa, donde pasan más cosas, donde hay establecimientos, pero de repente las brechas en los sistemas educativos con comunas un poquito más alejadas del centro, más periféricas, también tienen hartos requerimientos, estas demandas. ¿Cómo se está trabajando sobre eso? Bueno, efectivamente, todas las comunas tienen realidades distintas y todos los establecimientos educacionales también. Y en ese sentido, los trabajos que se deben hacer deben ser también diferenciados. Si bien hay factores comunes, la presencia de factores territoriales influye directamente. Nosotros sabemos que las realidades que tiene, por ejemplo, Yahue o San Pedro de Atacama son distintas a las que tiene Antofagasta o Taltal. Por lo tanto, en ese sentido nosotros nos relacionamos directamente con los sostenedores. Este año con SLEP Licancabur, que digamos aglomera varias comunas, y el próximo año con SLEP Antofagasta, también vamos a hacer un trabajo y sobre todo es articulado, es replicar los modelos. Hoy día nosotros establecimos estas 2 mesas de gobernanza en términos de convivencia educativa,
sesionando una vez al mes en Antofagasta y otra vez en Calama, pero también buscando la realidad de todas las comunas y todas las localidades sin perder de vista, digamos, a ningún establecimiento educacional, buscando también un factor territorial. Nosotros sabemos que esta ley que va a ser promulgada e inclusive la política nacional de convivencia educativa son nacionales, pero nosotros acá en la región debemos tener una regulación en torno a varios factores. Primero, tenemos muchas distancias una a otra, tenemos establecimientos con mucha matrícula, tuvimos también en un momento falta de matrícula, tenemos una migración que es alta, tenemos la mayor tasa de estudiantes neurodivergentes, por lo tanto son factores que debemos tener en consideración al momento de establecer políticas, programas, orientaciones y lineamientos, y para ser trabajado con quién corresponde, con los sostenedores, con las familias y sobre todo también con el intersector, que es un problema y que lo hacemos parte del problema para poder resolver todos los temas. Seremi, me quedo con usted, estamos llegando al cierre de este capítulo. Breves segundos, palabras al cierre, reflexiones finales también para la gente que nos escucha, de todo lo que hemos conversado. Bueno, creo que me quedo con instalar un concepto que es de la corresponsabilidad, en el sentido de que todos los actores que intervienen, desde las familias hasta el Ministerio de Educación, en el proceso educativo de un estudiante, tiene facultades, tiene una intervención que es muy importante, y que si uno de estos eslabones de las trayectorias educativas falla, también puede fallar todo el sistema. Creo que la batalla contra la violencia escolar no debemos perderla, debemos tener acciones que sean articuladas intersectorialmente, debemos tener acuerdos y sobre todo es muy importante este nuevo marco regulatorio que nos va a dar la Ley de Convivencia Educativa, en la cual debemos tener acciones que se desprendan regionalmente, materializándose en los reglamentos internos, en los protocolos, pero sobre todo relevando también el rol del educador, del profesor, desde el profesor jefe y también la familia, que son los primeros indicadores que nos pueden levantar, sobre todo de manera preventiva, problemas cuando se van originando. Ellos conocen y tienen el contacto diario con los estudiantes, por lo tanto son la primera alerta que debemos tener para funcionar en términos de prevención y luego establecer reglas concretas y claras para hacer una contención, un acompañamiento y sobre todo una reparación. Lo mismo, Carolina, por favor, palabras al cierre. Creo que es importante poder fortalecer en dos aspectos, que es el sistema familiar, ¿no es cierto?, donde podemos acoger estos momentos difíciles para los niños, ¿no es cierto?, y también poder fortalecer el sistema emocional de los docentes, quienes son las personas que están cuidando de nuestros hijos cuando nosotros no estamos. Entonces, es una importante labor. Alfredo, idem, la invitación para que le cuente a la verdad gente. es que no, lo que al final esperemos que nos vaya bien con esta ley, Catherine Yoma. Esperemos también, por otro lado, que tomemos nosotros conciencia, y esto hablo por la familia, tomemos conciencia de entregar valores a nuestros hijos, que todo parte por la familia, ¿ya? Y más adelante por el rol del docente. O sea, es importante que los profesores reciban el apoyo y la capacitación para poder entregar las herramientas para que exista un entorno tranquilo ya dentro de los establecimientos ocasionales. Ahí está. Agradecemos la presencia de Alonso Fernández, Seremi de Educación de la región de Antofagasta, Carolina Vargas, psicóloga, que también nos acompañó, y nuestro panelista semanal, el abogado y académico Alfredo Loyola. Hoy conversando sobre convivencia escolar, los desafíos para la región de Antofagasta y para nuestro país, referente, por ejemplo, al concepto de violencia escolar en las aulas y también a cómo sigue avanzando y desarrollándose de buena manera o no. Por eso lo debatimos, la ley Catherine Yoma, que ya rige hace un año en todo el territorio regional. Nosotros les agradecemos como siempre la sintonía, de estar del otro lado, y nos reencontramos el próximo miércoles a las 20 horas en otro capítulo de Pulso. Que le vaya muy bien. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad, contingencia y debate. Pulso por Antofagasta Televisión.